Hola chicos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren de la mejor manera. Y bueno, vamos a continuar con la primera parte del tema de géneros literarios, que en este caso sería una breve explicación del género narrativo. Como se los adelanté en el video de actividades semanales, pues el formato iba a cambiar un poco. Nomás le voy a poner, no le voy a poner información como tal por el hecho de que pues no han correspondido de la manera más adecuada en los trabajos. Ojo, estoy hablando de la mayoría de los estudiantes, no quiere decir que todos lo han estado haciendo mal, para que no se tomen nada personal, por favor. Perdón, en fin, como pueden ver, no les iba a poner así nada tal cual, solamente me iba a quedar con esta pantalla, pero pues no me gustó, así que les voy a dar al menos unas palabras clave para que vayan teniendo un poco de guía, ¿no? Para empezar, la narración. Bueno, la narración es el medio común para referir lo vivido, transmitir experiencias, conocimientos. También podemos dar sentido a la realidad, a lo que es el ser humano como tal, etcétera. Narrar es la manera más común en la que las personas interpretan, comprenden su entorno, su contexto, ya sea de forma individual o como una sociedad. Relatar es dar una explicación de algo. En una definición más simple, pues se le llama narración al acto de referir una sucesión de hechos que se producen a lo largo de un tiempo explícito. Pero a partir de esta enunciación se puede inferir que toda la narración posee una serie de acciones llevadas a cabo de un tiempo y un espacio determinados. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que la narración como tal es una forma de expresar y se utiliza básicamente para expresar o comentar, platicar algo que se ha vivido, experiencias y conocimientos. Perdón, por ejemplo, cuando yo les narro o estoy explicando, ¿cómo se los puedo decir? Pues de hecho esto, miren, les puedo decir, ¿se acuerdan cuando teníamos la clase de literatura uno que estábamos viendo los géneros literarios y no encontraba un ejemplo para explicarles lo que es narración? Y pues miren, me acordé y todo eso. Entonces, algo así, ¿no? Otro ejemplo muy claro que no sé por qué no se me ocurrió antes de decirles todo esto es el de un partido de fútbol, ¿no? Estás narrando algo que estás viviendo, estás narrando experiencias y aquí también va a acorde con la explicación de que son llevadas a cabo en un tiempo y espacio determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 90 minutos te van a narrar, te van a decir, te van a explicar, te van a dar a conocer qué está pasando en ese tiempo y espacio determinado. Eso es a lo que se refiere con narración. Hay otra palabra clave que es argumento. ¿A qué es lo que se le denomina argumento? Bueno, este puede ser un listado de eventos sucesivos sin que necesariamente quede clara la relación establecida entre ellos. Eso es lo que es un argumento. Podemos decir que dos oraciones simples que abarcan una secuencia cronológica, ya sea una narración, como por ejemplo, de esto consulta la sección A, a propósito que no hay una medida exacta que determine la extensión de un texto narrativo, sino que este puede consistir en un par de líneas hasta abarcar ciertas cientos de páginas. Un ejemplo serían las minificciones de Augusto Monterruso y del segundo Las Mil y Unas Noches, etcétera, ¿no? Vamos con la siguiente palabra clave, que es la trama, que es la forma como se relacionan causal y temporalmente las partes básicas de una narración. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que está
lo que está pasando, ¿no? Las cuales también, además de acontecimientos, son los personajes, sus acciones, sus motivos, los escenarios, etcétera. O sea, todos estos elementos abarcan o componen la trama. Todo lo que hace el personaje, el cómo hace el personaje, todo lo que decide el personaje, el por qué hace eso el personaje, en dónde se desenvuelve este personaje, es todo lo que compone la trama. Por ejemplo, un villano. Un villano, no sé, no sé cuál, por ejemplo, el del Rey León, Scar. Eh, ya sabemos que Scar es un león y todo el pedo, ¿no? Sus acciones, ¿cuáles fueron sus acciones? Bueno, pues quería, bueno, más bien mató a su hermano y quiso matar a su sobrino. ¿Cuáles eran sus motivos? Pues quería convertirse en rey. ¿Y cuáles fueron los escenarios para llevar a cabo todas estas cuestiones? Pues ya saben, ¿no? La estampida de Ñuz que mató a Mufasa. Cuando le dijo a las llenas que fueran a matar a Simba. Cómo dejó al reino todo destruido, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos argumentos o apoyos visuales o auditivos, en caso de algo cinematográfico, o incluso en la misma forma de redactar, nos dan a entender todo lo que es la trama. Así que la trama se compone por todo lo que hacen los personajes, todo lo que deciden los personajes, el cómo se comportan, sus motivos y el escenario en el que se desenvuelve. Ahora vamos a ver el planteamiento. El planteamiento es el espacio donde se establece el estado inicial y se le contextualiza presentando a los personajes, el lugar y el tiempo donde ocurren las acciones, además del conflicto que funcionará como motor de lo acontecido durante la narración. Se escucha muy complicado, pero no lo es tanto. ¿Qué es el planteamiento en sí? Bueno, pues es el problema, ¿no? Por ejemplo, siguiendo esta misma temática del Rey León, ¿cuál sería el planteamiento? Bueno, el planteamiento es de que Simba perdió a su papá, que fue asesinado por su tío para convertirse en rey. Entonces él debe de asumir responsabilidades y reclamar lo que es suyo. ¿Y cómo vemos este planteamiento? Bueno, por medio de la trama y sus personajes, por medio del argumento y por todo lo que se desenvuelve y se va planteando durante la obra. Eso se trata cuando hablamos de planteamiento. Muy fácil de entender, no creo que todos van ligados y creo que hasta ahorita ha sido todo muy claro. La narración es lo que se cuenta, es como se cuentan los hechos. El argumento, el argumento es el por qué se justifican estos hechos. La trama es todos los elementos que llevan a cabo estos hechos de la historia, y el planteamiento es ya el hecho en sí. Así que todo ha estado muy fácil, creo yo. Ahora vamos con la palabra clave que sigue, que es el narrador. Bueno, se le denomina narrador al elemento estructural que contempla los hechos contados, es decir, a la voz que nos refiere los acontecimientos. Básicamente es el que nos está contando la historia, ¿no? Es importante recalcar que para fines de estudios el narrador y el autor son dos conceptos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que en una obra, cuando leemos una historia, podemos confundir al escritor con el narrador, cuando no tiene que ser así. El autor decide quién será el narrador y qué características tendrá el narrador, y de esas características constituye lo que se denomina como el punto de vista de la narración. Así que no precisamente cuando ustedes están leyendo una historia, una novela, un cuento, lo que sea, quiere decir que el autor sea el narrador. Él lo puede plantear de esa forma, él lo puede escribir de esa forma, pero no necesariamente tiene que ser eso. Así que no confundan al narrador con el autor. Y bueno, pues hay diferentes tipos de narrador. Por ejemplo, está el narrador interno, que es cuando uno de los personajes presta su voz para contar la historia, ¿no? Un ejemplo así fácil que se me viene a la mente es el de la película de Charlie y la fábrica de chocolates, la del 2005 con Johnny Depp.
que pues el narrador está diciendo no, que Charlie es esto, que es pobre, etcétera, etcétera, que Willy Wonka, que su papá. Hay un narrador en esa historia y resulta ser que el narrador es un mismo personaje, que es un Umpalumpa. Entonces, bueno, un ejemplo muy, muy básico, pero creo que funciona, ¿no? Para que se dé a entender eso. Y bueno, como mencionábamos también, el narrador puede conocer los hechos sin revelarse o siendo partícipe de ellos, así como también ser uno de los personajes, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser el narrador que lo digan que él es el narrador, que tiene que estar ahí la figura del narrador, o que no precisamente tiene que ser un personaje. Cuando está al tanto de los sucesos sin intervenir, es decir, que cuando la voz narrativa no hace referencia a sí misma, se le llama narrador externo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el autor no te presenta al narrador y el narrador no es un personaje de la misma obra, pues quiere decir que el narrador es externo. Aquí es cuando se puede confundir con el autor, no precisamente es el autor. Que siga quedando claro. Hay otro tipo de narrador que es menos frecuente, pero también es posible, es de que la voz narrativa sea la de un personaje secundario, a la que se llama narrador testigo. Creo que el ejemplo del Umpalumpa queda más en ese tipo de narrador, pero se los dije en el narrador interno para que entiendan que un personaje puede contar la historia. Pero el ejemplo del Umpalumpa queda en este ejemplo del narrador testigo, porque en sí los Umpalumpas son personajes secundarios, ¿no? Son los ayudantes de Willy Wonka, así que se entiende. También está el narrador omnisciente, que es aquel que conoce todos los aspectos y detalles, que es capaz de moverse a cualquier tiempo y lugar del relato. Este tipo de narradores ya casi no funcionan, la verdad. Y está el narrador objetivo, que conoce lo que los personajes hacen y dicen, más no sus pensamientos, sus sentimientos, ni el porqué de sus acciones. Este es uno de los recursos que a los autores emplean para despertar sensaciones, emociones en los lectores. Se basan en utilizar la voz narrativa para crear suspenso, momentos de tensión, la trama. Un ejemplo sería cuando estamos hablando de, no sé, una película o un libro de un género policíaco, ¿no? El narrador aporta pistas para descubrir a quién ha cometido el crimen o el asesinato, etcétera, ¿no? Pero estas pueden ser confusas, no son claras, no te da la pista adecuada, etcétera, etcétera. Eso es lo que es un narrador objetivo, que no te va a decir o te va a contar opinión, experiencia ni nada de eso, sino que te va a decir los hechos y ya, como es la objetividad, por eso se llama narrador objetivo. Y están los subgéneros narrativos, que esto ya lo vamos a ver un poquito más corto. La épica, ¿qué es la épica? Bueno, es una narración, un verso, en verso, perdón, o una prosa que incluye un episodio heroico. Un ejemplo que les puedo dar aquí para que lo puedan entender es cuando, por ejemplo, la película de Hércules, las musas, las que cantan, ellas van cantando todos los hechos históricos de Hércules, por eso se llaman musas, ¿no? Porque ellas se encargan de eso. Obviamente la épica no quiere decir que vaya a ser algo cantado, ¿no? Sino que es una narración. La novela se considera una obra literaria en prosa y en general es extensa y narra una acción total o parcialmente ficticia. Creo que esto se entiende claramente. La novela es el subgénero más largo de lo narrativo porque expresa más detalles. Eh, y expresa y se basa solamente en una idea principal. Hay ideas secundarias, pero la idea principal es la más, obviamente, pues es la principal y la más importante, ¿no? Y el cuento, por su parte, se define como una narración breve con un número mínimo de personajes. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede considerar un cuento como una novela más ligera. Puede ser. Aquí no hay idea secundaria, sino que hay una idea principal nada más. Y el número de personajes es mínimo para no confundir a la audiencia. Y en la novela sí, pueden meter más personajes para enriquecer la experiencia.
Y bueno, esto sería todo. Cualquier tipo de duda, aclaración, me puede mandar mensajes por Edmodo y lo sigo leyendo. Hasta luego.